Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar Ezequiel capítulo 11. Para ello vamos a pedir la bendición de nuestro Dios. Querido Señor, cuán agradecidos estamos contigo por todas las bondades que nos dispensas, porque eres un Dios tan lleno de gracia y de bondad que podemos acudir a ti en cualquier momento y estás listos para escuchar y atender a nuestras necesidades. Por eso, en este momento humildemente nos acercamos a ti para solicitar la dirección de tu Espíritu en el estudio de tu palabra. Que el profeta Ezequiel, su mensaje, sea para nosotros de una relevancia tal que podamos aplicar sus lecciones a nuestra vida. Gracias, Señor, por estar con nosotros y bendecirnos. Lo pedimos en Jesús. Amén. El capítulo 11 de Ezequiel anuncia el castigo de Jerusalén, ahora en sus jefes culpables. Precisamente en la puerta oriental donde se había parado la gloria de Dios en su carro triunfal, el profeta distingue a varios de los responsables de la catástrofe al anunciar al pueblo que Jerusalén debía resistir a los babilonios porque estaba segura con sus defensas amuralladas. Es una presunción que es un abierto desafío a los decretos divinos sobre la ciudad amada. Veamos el mensaje que Dios nos da a través de este interesante capítulo del libro de Ezequiel. La primera parte de este capítulo son los versículos 1 al 13 y describe el castigo sobre los jefes culpables. Leamos el versículo 1. Entonces el Espíritu me elevó y me llevó a la puerta oriental de la casa del Señor, y allí en la entrada de la puerta había 25 hombres, entre los cuales vi a Hazanías, hijo de Azur, y a Pelatías, hijo de Benaías, magistrados del pueblo. El profeta es transportado en visión por el Espíritu del Señor a la puerta oriental del templo de Jerusalén, donde se había detenido la gloria de Jehová antes de abandonar el santuario. Allí están 25 hombres que son partidarios de la resistencia contra los invasores babilónicos, a pesar que en reiteradas profecías, por medio de Jeremías, en las que el Señor les decía que lo más conveniente era entregarse a las tropas de Nabucodonosor. Estos personajes que se mencionan al parecer son los más optimistas y pretenden animar a sus compatriotas a oponerse al ejército invasor. Pero algo interesante podemos ver en la intención de llamar a estas personas por nombres. Hazanías significa Jehová oye y Pelatías, Jehová libera. Si el significado de estos nombres es el punto clave, la muerte de estos hombres habría sido muy impresionante y la lección de esta falsa seguridad le habría enseñado al pueblo a que la única seguridad era confiar en la dirección divina. Sigamos con los versículos 2 al 4. Luego me dijo: oh hijo de hombre, estos son los hombres que maquinan perversidad y dan mal consejo en esta ciudad. Ellos dicen: no está cercano el tiempo de edificar casas. Esta ciudad será la olla y nosotros la carne. Por tanto, profetiza contra ellos. Profetiza, oh hijo de hombre. Los comentadores coinciden que estas palabras que pronuncian estos hombres son, número 1, una burla a la profecía hecha por Jeremías. Ellos ignoraron el mensaje de parte de Dios en cuanto a la inminente destrucción de la ciudad. Seguían haciendo planes para construir en la ciudad condenada. Número 2, la metáfora de la olla al parecer fue tomada de Jeremías también. Leamos Jeremías capítulo 1, versículo 13. Dice: vino a mí palabra del Señor por segunda vez diciendo: ¿qué ves? Y respondí: veo una olla hirviente que se vuelca desde el norte. Jeremías había aconsejado a los judíos que estaban en la ciudad que salieran y se rindieran a los caldeos. Eso evitaría muchas muertes.
Pero los dirigentes de Israel rechazaron el consejo dado por el profeta y manifestaron preferir permanecer en la olla, es decir, el lugar donde se protegía la carne del fuego. Ellos se sentían seguros en la olla que llamaban Jerusalén y en las murallas que protegían la ciudad. Pareciera que consideraban que nunca iban a ser tocados por el fuego de la destrucción. Veamos la respuesta del Señor a estas pretensiones. En los versículos 5 al 7 dice: Entonces descendió sobre mí el Espíritu del Señor y me dijo: Diles que así ha dicho el Señor. Así han hablado, oh casa de Israel, y yo he sabido los pensamientos que suben de sus espíritus. Ustedes han multiplicado sus muertos en esta ciudad, han llenado de muertos sus calles. Por tanto, así ha dicho el Señor Dios: sus muertos que han dejado en medio de ella, ellos serán la carne y ella la olla, pero a ustedes yo los sacaré de en medio de ella. Aquí debemos considerar varios elementos. Número 1, el Señor dice: yo he sabido, yo las entiendo. Por su omnisciencia, Dios ha entendido los verdaderos designios, deseos y motivos que mueven las acciones externas de estos líderes del pueblo. Saben lo que ellos planean en lo secreto y cuáles son sus motivos. Así que el primer mensaje que les dice: yo entiendo. Número 2, el Señor les dice: han multiplicado sus muertos, porque ellos, al no seguir la orden divina, están guiando al pueblo a la destrucción. Por su apostasía moral y religiosa, los dirigentes de Jerusalén eran culpables de esa matanza. En tercer lugar, el Señor toma la metáfora que usan de la carne y de la olla. El pueblo con esto se jactaba de la protección que le brindaba la ciudad y no tenía ninguna intención de hacer caso a las instrucciones que Jeremías les había dado de abandonar la ciudad y entregarse a los caldeos. Pero la solemne advertencia de Ezequiel era solo que los muertos podrían permanecer dentro de la ciudad. Los vivos sufrirían el castigo fuera de los muros. Y esto tuvo su cumplimiento literal en Ribla, donde por orden de Nabucodonosor algunos de estos dirigentes fueron ejecutados. Sigamos con Ezequiel capítulo 11, ahora los versículos 8 al 12. Temen la espada, y a espada traeré sobre ustedes, dice el Señor Dios. Los sacaré de en medio de ella, los entregaré en mano de extraños, y entre ustedes ejecutaré actos justicieros. A espada caerán. Los juzgaré en la frontera de Israel, y sabrán que yo soy el Señor. Esta ciudad no les servirá de olla, ni ustedes serán la carne dentro de ella. En la frontera de Israel los habré de juzgar, y sabrán que yo soy el Señor, que no han andado en mis leyes ni han cumplido mis decretos, sino que han actuado según los decretos de las naciones que están a su alrededor. Esta profecía se cumplió literalmente cuando el general Nabucodonosor, después de tomar la ciudad de Jerusalén, llevó a los moradores a la región ante el rey que se encontraba en Ribla, aldea situada a unos 16 kilómetros al sur de Cádiz. Allí Nabucodonosor pronunció sentencia contra los cautivos. Por ejemplo, mató a los hijos de Sedequías y ejecutó a otros líderes. Después le sacaron los ojos a Sedequías y en compañía de un remanente de los deportados fue transportado a Babilonia. Todos llegarán a conocer que Dios es quien juzgó a Israel y la tierra de Jerusalén no los protegerá del invasor. La profecía se cumplirá al pie de la letra y todos reconocerán que fue Dios el que habló. Esta sección termina con un incidente particular que vamos a leer en el versículo 13. Y mientras yo profetizaba, aconteció que murió Pelatías, hijo de Benaías. Entonces caí postrado sobre mi rostro y exclamé a gran voz diciendo: ¡Ay, Señor Dios! ¿Exterminarás al remanente de Israel? Después de anunciar la profecía de la destrucción de Jerusalén y la muerte de muchos judíos, ahora ve en visión la muerte de Pelatías.
Ezequiel se sintió horrorizado ante la suerte de sus conciudadanos y como antes, al contemplar la obra de los ángeles exterminadores, ahora grita angustiado: ¡Ay, Señor Dios! ¿Exterminarás al remanente de Israel? El profeta está obsesionado con el destino trágico de su amado pueblo y pide clemencia por sus compatriotas. Pelatías fue uno de estos hombres que se oponían a la visión del Señor dada a través del profeta Jeremías. Sin embargo, al ver la muerte de este hombre, Ezequiel siente profundo dolor por su nación. La segunda sección de este capítulo 11 del libro de Ezequiel son los versículos 14 al 21. Es una continuación de la profecía anterior y una respuesta a la intercesión del profeta. Leamos los versículos 14 y 15. Y vino a mí palabra del Señor diciendo: Oh hijo de hombre, tus mismos hermanos, los hombres que están contigo en la cautividad, y toda la casa de Israel, todos ellos son aquellos a quienes los habitantes de Jerusalén han dicho: permanezcan lejos del Señor. Es a nosotros a quienes ha sido dada la tierra como posesión. Lo que nos dice este pasaje es que Ezequiel estaba en medio de los compatriotas exiliados, que son su parentela nueva, de la que debe salir como el fiador, el pariente más cercano, como quien tiene que dar cuentas al Señor. Esos se sentirán alejados de su tierra y desheredados, y por ello se consideran en plano de inferioridad con respecto a los que habían quedado en Palestina. Se sentían en orfandad de parte de Dios, porque consideraban que los que quedaban en Palestina eran los que gozaban del cuidado del Eterno. Por eso ellos se sienten que permanecen lejos del Señor. Sigamos con los versículos 16 al 18. Por tanto, diles que así ha dicho el Señor Dios: aunque los he arrojado lejos entre las naciones, y aunque los he dispersado por los países por un breve tiempo, he sido para ellos un santuario en los países a donde han llegado. Por tanto, di que así ha dicho el Señor Dios: yo los reuniré de entre los pueblos y los recogeré de los países en los cuales han sido dispersados. Estas son parte de las buenas nuevas que Ezequiel comparte con sus conciudadanos en el exilio. No serán exterminados completamente. Un remanente volverá a la tierra y volverán a reconstruir la ciudad. Sí, es verdad que han sido desterrados por su pecado y maldad, pero Dios ha sido como un santuario. Dios tenía consideración por su remanente. Dios quería que el cautiverio fuera una disciplina saludable que indujera a su pueblo para que sirviera de nuevo a Dios y de esta manera se cumpliera el propósito de Dios para su pueblo. Dios los reunirá de nuevo y poseerán la tierra. Sigamos leyendo estas promesas de Dios ahora en los versículos 19 y 20. Les daré otro corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos. De la carne de ellos quitaré el corazón de piedra y les daré un corazón de carne, para que anden según mis estatutos y guarden mis decretos y los pongan por obra. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. La segunda promesa que hace el Señor es que les dará un corazón nuevo y un espíritu nuevo. El nuevo Israel de Dios se caracterizaría por unidad de propósito y de acción. Desgraciadamente, el fracaso de Israel impidió que esta promesa se cumpliera. Recordemos que Jesús oró para que esta promesa fuera sobre la iglesia cristiana, que todos tuvieran un mismo sentir y un mismo propósito. Pero lamentablemente la unidad no perduró y será una meta que la iglesia hoy debe alcanzar con la ayuda del Espíritu de Dios. Ahora, esta promesa dice que cambiará el corazón de piedra. Eso significa que va a haber una nueva vivencia de un nuevo nacimiento. Dios les dará un corazón nuevo, un espíritu nuevo. Este mismo propósito Dios tiene para nosotros hoy. Lo mismo que Dios quería en el pasado con su pueblo, es lo mismo que el Señor quiere para nosotros hoy. Ahora,
Solo los que tengan un corazón renovado por la gracia de Dios podrán guardar la ley de Dios. La primera es que el Espíritu de Dios capacitará al hombre para obedecer fielmente. Cuando perdemos esta visión, nos podemos convertir en legalistas y hacemos de la obediencia el objeto mismo de la religión. Nos volvemos como los fariseos, que no sintieron la necesidad de salvación porque creían que con obedecer era suficiente. Pero sin el Espíritu de Dios no hay verdadera obediencia. Y hay una promesa más en estas palabras, y es que Dios va a estar con ellos después del exilio babilónico. Dios va a restablecer su relación de amor con su pueblo. Dios va a levantar otra vez el santuario para habitar entre ellos. Pero recordemos que estas promesas eran condicionales. ¿Por qué no se cumplieron? No por culpa de Dios, sino porque el pueblo no cumplió con las condiciones. Por eso esas promesas son para nosotros hoy y se terminarán de cumplir cuando Cristo establezca su reino en esta tierra después del milenio. El trono de Dios se trasladará a esta tierra según lo estudiaremos en el Apocalipsis. Y entonces esta sección termina con una advertencia, versículo 21. Pero haré que la conducta de aquellos cuyo corazón anda tras sus cosas detestables y sus abominaciones recaiga sobre sus cabezas, dice el Señor Dios. Aunque el ser humano tiene libre albedrío y es responsable de sus propias decisiones, algunos escogerán las abominaciones en vez de las promesas de Dios. Dios desea que todos sean salvos, pero no forzará la voluntad de ninguno. En consecuencia, los que se pierden perecerán como resultado de su propia elección y no porque haya fallado la gracia de Dios. Y llegamos a la última sección del capítulo 11 de Ezequiel, que son los versículos 22 al 25. La gloria del Señor deja a Jerusalén. Leamos. Entonces los querubines alzaron sus alas con las ruedas que estaban junto a ellos, y la gloria de Dios de Israel estaba por encima sobre ellos. Luego la gloria del Señor ascendió de en medio de la ciudad y se detuvo sobre el monte que está al oriente de la ciudad. Luego el Espíritu me elevó y me volvió a llevar en visión del Espíritu de Dios a Caldea, a los que estaban en la cautividad. Entonces la visión que había visto se fue de mí y comuniqué a los cautivos todas las cosas del Señor que Él me había mostrado. Esta es una conclusión muy triste para Ezequiel. Ahora ve el Espíritu de Dios alejándose de la ciudad de Jerusalén. Dice que se posa en lo que se conocerá como el Monte de los Olivos, que es una cadena de cimas principales que se elevan a 823 metros sobre el nivel del mar. Este fue el lugar donde posteriormente Cristo contempló la ciudad y lloró por ella. Y es el lugar donde descenderá la nueva Jerusalén después del milenio. Lo cierto es que para Israel representaba en ese momento el retiro de la gloria de Dios, no solo del templo, sino ahora de la ciudad, de la nación. Ahora quedaban desprotegidos, ahora serán destruidos completamente por los babilonios. Pasarán 70 años para volver a la tierra prometida. Al terminar la visión, los ancianos que estaban con Ezequiel estaban listos para recibir el mensaje de Dios y el profeta le comunica a ellos la visión que acababa de ver. Apreciados amigos y hermanos, Dios en su bondad ha hecho grandes promesas para cada persona que desea responder a su llamado. Ha prometido cambiar nuestro corazón de piedra y colocar un corazón dócil a su dirección. Hoy las promesas del Señor pueden hacerse efectivas si le permites al Señor obrar en tu vida. Por eso, este es el momento de entregarle al Señor todo tu ser. Hazlo, ven al Señor y haz que tu vida sea una vida nueva en Jesús. Que el Señor te bendiga hoy, es mi oración. Amén.